Entonces, si es por parte de Dios, o sea, ¿no hay estrés? No, cómo no, si hay estrés. De hecho, ahorita que lo acabas de mencionar, se dice que una de las profesiones más susceptibles, por ejemplo, de sufrir un infarto o determinado tipo de enfermedades es justamente la del pastor, porque muchas veces se lleva la carga solo. Ahora, esto se puede deber a varios factores. Uno, no delegar, el pensar que solo yo soy capaz, solo yo soy suficiente, solo yo lo puedo hacer y no confiar en levantar un equipo de trabajo que pueda hacer las cosas y que muchas veces los pueda hacer incluso mejor que nosotros mismos. Pero a veces esa parte humana de decir, solo yo lo puedo hacer, yo soy más espiritual que todos los demás, etcétera, etcétera, eso sí nos puede llevar a tener un bloqueo. Aquí, simple y sencillamente, pues hay que aprender a trabajar en equipo y mantener siempre la disposición como grupo de estar orando, preguntándole a Dios antes de tomar una decisión a título personal, consultarlo con todos, analizarlo, confirmarlo con el Espíritu Santo para que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera. Ahora, eso no significa que nunca nos vamos a equivocar, desde luego que sí, y vamos a cometer muchos errores, pero por lo menos podemos mitigar o hacer que baje sustancialmente muchas cosas que cometemos o que actuamos erróneamente, evitando ya en grupo, como lo vimos en Hechos 15, en grupo orando y preguntándole a Dios, de tal manera que podamos ir en línea con el Espíritu Santo y de acuerdo a su palabra, ¿sí? Ok, gracias. Para servirte. Bueno, pues entremos a la segunda parte de esta clase y el segundo tema que va a ser la misión. Y Señor, yo pido que también en esta segunda hora tú nos hables y nos permitas tener un entendimiento claro de lo que tú quieres hacer y que podamos analizar juntos la misión de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí pues lo que queremos hacer es cumplir la misión, es decir, realizar la función de la iglesia. Y ahí tenemos que desarrollar cada uno parte de la misión, pero hay que entender qué es lo que Dios nos está encomendando. Y aquí es como si nosotros fuéramos los embajadores, los encargados de una misión, algo que Dios nos encomienda hacer. En Efesios capítulo 3 versículos 10 y 11 dice, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora yo quiero preguntarles, ¿se imaginan ustedes participando en una misión especial? Y no me refiero a una misión imposible como de esas películas que vemos de Tom Cruise, sino una misión en la que Dios nos encomienda hacer algo, porque Dios confía en nosotros para realizar esa misión. La misión de levantar la iglesia, la misión de establecer la iglesia, la misión de hacer crecer la iglesia, la misión de formar discípulos. El Señor pudo haberse valido de muchas personas y pudo haberlo hecho de muchas formas distintas, pero en, en pocas palabras podemos decir que la misión pone énfasis en el propósito actual de la iglesia. La visión es hacia el futuro, a largo plazo. ¿Qué quiere hacer Dios y qué quiere hacer con nosotros? ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? Esa es la visión. Pero la misión nos pone énfasis en el propósito actual. ¿Para qué existimos? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos cada uno de nosotros? ¿Cuál es el funcionamiento que tenemos hoy y que tenemos que hacer? Y lo que la iglesia trata de hacer en la actualidad a través de todos los discípulos que la formamos, eh, pues es justamente lo que tenemos que entender como la misión de la iglesia de acuerdo a las necesidades de la gente a quien tratamos de servir.
Es cierto, la visión nos habla a dónde hemos de llegar bajo la dirección del Espíritu Santo, la misión y qué tenemos que hacer hoy, que puede incluir obra social, que puede incluir muchísimas cosas más, como lo vamos a ver en unos minutos más adelante. La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige a la iglesia a largo plazo, en qué se va a convertir. Por ejemplo, un grupo que empieza como aposento alto, su visión es convertirse en una congregación que tenga ministerios, servicios, etcétera, etcétera. Y tenemos que tomar en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, tenemos que tomar en cuenta las nuevas generaciones, tenemos que tomar en cuenta las necesidades y expectativas cambiantes de la gente, tenemos que tomar en cuenta aparición de nuevas condiciones de la sociedad, tenemos que tomar en cuenta leyes, tenemos que tomar en cuenta circunstancias, y eso nos habla de nuestro funcionamiento actual. Les pongo un ejemplo. Ustedes han pasado por los cursos básicos. Cuando el curso básico se instituyó de una manera formal en 1990 y se establece ya con lineamientos, objetivos generales, objetivos particulares, puntos a tratar y se fue desarrollando clase por clase, pues en ese momento no había una clase, por ejemplo, dentro del curso básico que tratara de la sexualidad humana, ni del matrimonio entre hombre y mujer, etcétera. ¿Por qué? Pues porque se daba por entendido que todos estábamos conscientes que el matrimonio es entre hombre y mujer, eh, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa unas décadas después? Se introduce la ideología de género. Ojo, no me refiero a que se introdujo el homosexualismo, porque el homosexualismo siempre ha existido, pero había un entendido legal, social, que el matrimonio era entre hombre y mujer. Incluso en la rama médica, psicológica, se sobreentendía que quien tenía una eh, atracción o alguna situación distinta en su sexualidad sufría una disforia y requería un tratamiento. Pero, repito, después vienen cambios en las leyes, cambios en las organizaciones humanas, cambios en la sociedad, cambios en la educación y ahora nos dicen, si tú no aceptas esto, eres una mala persona, eres un mal ciudadano, generas un discurso de odio y todo lo que ya sabemos. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? Las personas que estamos ganando para Cristo el día de hoy y que vienen de una escuela con un currículo, con una educación, con costumbres, con hábitos, y que lo mismo vamos a ver jóvenes, adolescentes o niños, y que para ellos, pues lo mismo es que se casen dos amigos que dos amigas, que adopten dos hombres a un niño, que la gente diga, ya no soy yo, ya no soy si soy él o si soy ella o si soy ella, etcétera. Y uno dice, a ver, en pocos años parece que la sociedad se descompuso. Bueno, la iglesia tiene que aprender a participar, a enseñar, a discipular, a trabajar con la gente, no importa en qué condiciones venga, porque tenemos, nuestra misión es justamente presentarles el Evangelio y darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y es ahí donde nos vamos a encontrar con principados y poderes espirituales en los lugares celestiales. Y a esa gente que trae la influencia demoníaca de todo eso, pues hay que enseñarles cuál es el propósito eterno que se llevó a cabo por medio de Cristo Jesús en la cruz y qué es lo que tenemos que hacer. Así que la misión es algo impactante, es multiforme porque cubre todas nuestras necesidades. Lo mismo se presenta en lo espiritual que en lo material, en lo físico. La multiforme sabiduría de Dios no está limitada. No solo es para la vida futura, es para ponerla en práctica hoy. Por eso es que la iglesia muchas veces, incluso, y eso tiene años, que cuando una persona a lo mejor dice, yo llegué a Cristo, pero yo no sé hacer nada.
a lo mejor yo era mesero o cantinero o yo distribuía droga o etcétera. Ok, ya me presentaron a Cristo, ya sé que el Señor es Jesucristo es mi Salvador. Ya no quiero ser cantinero, ya no me quiero dedicar a vender droga, ya no me quiero dedicar a robar, ya no me quiero dedicar a la prostitución, ya no me quiero dedicar a todo lo malo que antes hacía. ¿Y ahora qué? Bueno, la iglesia, a través de la multiforme sabiduría de Dios, tiene que rescatar a esa gente y tiene que enseñarle a vivir. Por eso podemos decir que la iglesia es la maestra. La iglesia es la maestra y la iglesia tiene que cumplir con esa tarea. Así que, como dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y cuando Dios nos abre el entendimiento, nos damos cuenta que no solo es una tarea para la vida eterna, es una tarea para hoy, porque ya me presentaron a Cristo, ahora tengo que aprender a vivir lo que veíamos dentro de las etapas, lo que es la vida cristiana. Juan 14:26 dice, pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y cuando habla de enseñarnos todas las cosas, se refiere literalmente a todo, absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Una pareja puede decir, ok, ya me presentaron a Cristo, ya sé que Él es el Señor, ya sé que Él nos salvó, pero mi matrimonio está destruido, estamos a punto de divorciarnos, o ya estamos separados, ya estamos divorciados, ¿ahora qué? Bueno, la iglesia le tiene que enseñar a vivir como matrimonio. El que es un hijo y dice, yo ya me fui de mi casa, ya dejé a mis padres, ya estoy viviendo en la peor vida. Ok, ahora hay que enseñarle a vivir a los papás que han abandonado a los hijos, que los han desechado. Ahora hay que enseñarles a vivir como padres. El hombre que llevó a su empresa al fracaso, ahora tiene que aprender que hay una nueva manera de hacer las cosas. El que era mal patrón tiene que aprender a ser un buen patrón. El que era un mal empleado ahora tiene que ser un buen empleado, etcétera. Por eso el Nuevo Testamento toma tantos tópicos que tienen que ver incluso con la actitud del esclavo, porque ahora tenemos que aprender a vivir y eso es parte de nuestra misión, de lo que ahora, por eso nos referimos, la misión se refiere a la tarea hoy de la iglesia, lo que hoy tiene que hacer en la actualidad los creyentes, la comunidad donde nos encontramos, la gente, la sociedad, palpar a la sociedad, qué clase de sociedad vivimos, cómo está la gente, cómo la podemos ayudar. Y justamente la tarea de la iglesia es dar a conocer esa multiforme sabiduría a toda la gente y ponerla al alcance de cualquiera, sin costos ni precios, para que todo mundo pueda avanzar. En Efesios 4:17 y 18 dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Esa gente es a la que nos está tocando atender y ahora pues somos parte de la responsabilidad que Dios ha colocado como misión de la iglesia. Ahora, no podemos perder de vista lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, nuestra tarea central es hacer discípulos. Pero un discípulo no es solamente una persona mística que, que habla de cosas etéreas o eternas. Un discípulo es aquel que viviendo aquí en la tierra sabe dar o sabe vivir, sabe dar testimonio, sabe dar ejemplo con su propia vida, porque ha aprendido de Jesús y lo que Jesús nos enseña lo está poniendo en práctica hoy, aquí, en donde nos encontramos,
solteros, casados, viudos, divorciados, empleados, patrones, ministros de tiempo completo, no importa cuál sea nuestra tarea, esa es nuestra función. Y en primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios nos arrancó de las tinieblas, ahora quiere que aprendamos a vivir con luz y esto significa que ahora tenemos una oportunidad de vivir distinto como sacerdotes reales, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, como un linaje diferente a cualquier otro, para que podamos mostrar la luz de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Y no es un trabajo exclusivo para algunos, no es un trabajo solo para el liderazgo. El deseo de Dios es que todos participemos. Fíjense qué forma tan interesante de decirlo aquí en el libro de Josué, perdón, de Números 11:29, Números 11:29, a través, cuando Josué le dijo a Moisés, oye, el pueblo está profetizando, impídeles que profeticen. Y fíjense la respuesta de Moisés. Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Wow, yo creo que este es uno de los grandes anhelos que debemos de tener, que toda la congregación, que todo el pueblo alcance ese nivel de madurez. Ahora, la misión. Podemos decir que esta es una comisión en 10 funciones. Aquí me faltó un guión, una comisión, es decir, una misión en 10 funciones. El trabajo se realiza en conjunto, es una misión compartida y tiene 10 funciones a realizar en total. Es decir, ahora nos corresponde a nosotros compartir juntos este trabajo. No es un trabajo para una sola persona. ¿Por qué muchas veces no lo logramos? Porque a lo mejor el pastor hace todo. No, el pastor no puede hacer nada, todo solo. Necesitamos trabajar como iglesia, necesitamos trabajar como un solo cuerpo, necesitamos trabajar todos. Si no lo logramos, la iglesia no cumplirá con su misión. ¿Cuáles son esas 10 funciones que forman parte de la misión? Bueno, primero, evangelizar. Evangelizar. Eh, Hoy en la mañana les puse yo a ustedes un comunicado para unirse al programa Adopta un Diputado. Más allá si son diputados de Morena, del PT, del PRD, del Verde, del PRI, del PAN, del Partido del Movimiento Ciudadano, no importa. El objetivo es evangelizar. Ahora, fíjense lo que dice la Escritura. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender, esto es muy interesante, esta frase es clave, de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo en secreto desde tiempos remotos. Hacer entender. Es decir, la misión es entregar físicamente el evangelio. Por eso es que el plan de Adopta un Diputado, por ejemplo, incluye entregar una Biblia. Hay que entregar físicamente, hacer notar que existe, hacer notar que el Evangelio está al alcance de todos, que la lectura del Evangelio es fácil y que su aplicación a la vida diaria no es complicada. Esa es nuestra primer tarea o nuestra primer función de la misión. ¿Cómo le voy a hacer para que la gente entienda que el Evangelio es accesible a todos? ¿Cómo hacerle? La gente no sabe que existe el Evangelio. A lo mejor la gente dice, pues sí, alguna vez yo me enteré, o sí, mi mamá o mi abuelita tenían una Biblia en la casa. ¿La has leído? No, jamás. A lo mejor pensé que era muy difícil, que era un libro incomprensible.
Me dijeron que era un libro muy misterioso, me dijeron que la Biblia nadie le entiende, me dijeron que la Biblia habla de cosas extrañas, me dijeron que la Biblia habla de cosas esotéricas. O sea, la gente tiene ideas muy, pero muy perdidas. Y nuestra primer función al evangelizar es entregarlo físicamente y hacerle notar que existe. Por eso dice, hacer entender a todos cuál es el plan de Dios, qué es lo que Él quiere hacer. Si lo miramos, como dice 1 Pedro 1:12, perdón, 1 Pedro 1:12, Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Estas cosas son Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Es decir, tenemos que enseñarle a la gente que cuando obedecemos el Evangelio hay bendición, que es un solo Evangelio, pero eso implica para la iglesia la tarea de promocionarlo, reproducirlo, repartirlo y no cobrarlo. Parte de la inversión de la iglesia, parte de la inversión que se hace con los diezmos y las ofrendas es el Evangelio. Comprar Biblias, comprar Nuevos Testamentos, comprar evangelios en porciones, de tal manera que se pueda llegar a la gente. Claro, al no creyente, tú no le puedes decir, mira, este evangelio cuesta 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500, etcétera. No, a esa persona hay que ponérsela de manera gratuita, pero implica, entonces alguien tiene que pagar, alguien lo tiene que invertir. Esa es la primera tarea, evangelizar, decirle, hey, aquí existe el evangelio, te lo vengo a presentar. Y eso nos va a llevar a la tarea número 2, que es parte de la misión. Acuérdense, es una comisión en 10 funciones. Predicar. Efesios 1 del 7 al 17, que dice, en él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora vamos a enseñarle a la gente que hay perdón de pecados, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que nuestra tarea número 2 es predicar, que la gente entienda que hay un perdón de pecados, que Cristo murió por cada uno de nosotros, que tenemos que activar la fe. Es decir, si nuestra primera tarea era hacer notar que existe el Evangelio y ponerles una Biblia, un Nuevo Testamento o un Evangelio en su mano, ahora tenemos que explicarles en qué consiste. No es solo, ya te regalé la Biblia, ahora es tu problema si la lees o no, porque lo más probable es que la gente diga, ok, ya la leí, pero no le entendí nada. Ok, ahí viene la tarea de predicar.
ahora hacerle ver qué significa cada etapa, cada paso. Dentro del predicar, 1 Corintios 2:7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta es la que nadie entiende, la que la gente dice, ya leí, no entendí, ya la leí 3 veces y no entendí nada. Bueno, no es para decirle a la gente, eres muy burrito, no, es para explicarle, tenerle la paciencia. Eso se llama discipular. Ok, vamos a leer un capítulo del Evangelio, ahora te lo voy a explicar. Ahora dime cuáles son tus dudas, ahora dime cuáles son tus inquietudes. Y cuando la gente dice, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida conyugal? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida laboral? La aplicación práctica del Evangelio le estamos predicando y le estamos llevando en ese proceso. Marcos 1:38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Jesús nunca perdió de vista cuál era su objetivo y la iglesia no puede perder de vista para qué existimos. Y nuestra función número 2 es predicar a propios y extraños. Habrá gente que diga es que siempre estamos en campaña evangelística, pues porque es nuestra tarea, no podemos renunciar a ella. Es como si alguien dijera es que el corazón nunca deja de bombear sangre. Claro, porque el día que deje de bombear sangre, esa persona se muere. El día que la iglesia deje de predicar el evangelio, se muere. Y es nuestra responsabilidad salir a predicar. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Fíjense bien, aunque este es un pasaje que habla de los hechos futuros, dice, luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Este ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Pero eso incluye el evangelio. Entonces, predicar completa el primer paso, el evangelizar, el hacer notar que el evangelio existe. No solamente es anunciarlo, no solamente es repartir el folleto donde le damos a la gente los pasos de la salvación. Hay que completar el mensaje, hay que aclarar el mensaje, hay que describir el mensaje, hay que explicarlo para que la gente entienda. Se comunica únicamente a Jesucristo, se da el mensaje de Dios y tenemos que enseñarle a la gente quién es Jesús, qué hace, qué dice, cómo nos afecta, qué hizo por nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida. A lo mejor para nosotros a esta altura ya es muy fácil decir Jesús es el camino, la verdad y la vida, y para nosotros eso es todo. Pero la gente que no conoce lo lee y dice, ¿y eso qué significa? Se imagina a Jesús como una carretera. ¿Qué es la verdad si la verdad es relativa? Porque la gente no entiende y el explicarle de nuestra parte es lo que le va a llevar en ese proceso de discipulado. Y tenemos que hablarle del pecado, del arrepentimiento, de la salvación. Y esta tarea nunca va a cesar hasta que Jesús venga. Y esta es una labor de toda la iglesia. Paso o misión, tarea número 3 dentro de la misión. Tarea número 3 dentro de la misión, testificar. Jesús lo planteó desde un principio, cuando dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto es interesante porque esta primer fase de la tarea de testificar es con palabras. Por eso yo les digo a ustedes, aun cuando tú no te sientas fuerte en la doctrina y dices que se me encuentra una persona que me debate y me dice, yo no sé qué responderle, yo no soy tan ágil con mis palabras, no me sé la Biblia de memoria, y a lo mejor la gente me puede marear porque me puede decir y sacar doctrinas y yo no conozco mucho de eso. No te preocupes,
Porque cuando tú das testimonio, tú simplemente vas a decir, soy testigo de lo que Dios es por lo que hizo conmigo. Estaba en el bote de la basura y Dios me rescató. Estaba en las drogas, Dios me restauró. Mi matrimonio estaba roto y Dios lo restauró. Estaba enfermo a punto de morir y Dios me sanó. Estaba con un vicio y Dios me rescató de ese vicio. El pecado me destruyó y ahora Dios me regeneró. No tienes que dar doctrina. El simple hecho que des testimonio. ¿Qué hizo Dios contigo? Estaba en la ruina y ahora Dios me dio la victoria. Me estaba muriendo por el rencor, el odio, y Dios me llevó a perdonar. Cuando una persona da testimonio y dice, este es Jesús, lo que Él hizo por mí, aunque tú no estés de acuerdo, aunque me quieran matar, aunque me digan lo que me digan, yo soy testigo de lo que Dios hizo conmigo. Soy un testimonio vivo del poder de Dios. Ese es testificar, hablar de quién es Jesús y qué hizo conmigo. Eh, Hechos 16, 1 y 2. Ahora dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahora, fíjense bien, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, es el testimonio con nuestra vida. Es decepcionante cuando tú te encuentras a alguien que tiene en su carro el pescadito famoso o gloria a Dios, alguna cosa que hace alusión y dices, ay, mira, esta persona debe ser cristiana, pero le escuchas hablar y dices, "Ah, caray, no puede ser cristiano". La ves cómo se comporta, ves sus actitudes, ves que es una persona grosera, prepotente, etcétera, etcétera, y dices, no, no, este no tiene nada de cristiano. ¿Cómo un cristiano puede ser así? Bueno, Timoteo es el ejemplo de una persona del que todo mundo habla bien, porque su testimonio habla de Jesús. Timoteo no tenía que decir soy cristiano, la gente lo veía diferente, actuaba diferente, hablaba diferente, se comportaba diferente, tan diferente que todo mundo hablaba bien de él. Pero no es el decir, es que yo soy muy educado, soy un gran tipo, soy muy preparado, soy eh, la gran cosa. No, simplemente decir, soy producto de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Y ese testimonio es innegable. Entonces, eh, por un lado es hablar de quién soy yo y segundo, que la gente, aunque yo no diga nada, la gente note que hay algo distinto en mí. Y dentro del testificar también está lo que dice Hechos 14, del 1 al 3, cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos y era tal la convicción con la que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los asusaron contra los hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron ahí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. Esta es otra forma de testificar. Cuando dejamos que la fe actúe y Dios se manifieste de una manera poderosa, no es hablar del poder de Dios, es manifestar el poder de Dios. No es decir Dios sana, es orar por los enfermos para que los enfermos sanen. Esta es la declaración personal de lo que Jesús ha hecho con nosotros. La gente lo mira en silencio, la gente lo debe ver y los que decimos creer en Jesús, aunque nosotros no digamos nada, algo nos tiene que acompañar y respaldar. Entonces, es hacer notar que el Evangelio existe, es explicarlo, aclararlo, predicarlo, pero ahora es dar testimonio de lo que estamos hablando. No es solamente algo místico, algo raro, algo extraño, sino que es algo real que cambia vidas. Así como Jesucristo nos enseña, nosotros podemos ser testigos de Él en cualquier lugar. Y eso nos lleva al, a la cuarta función de la misión.
profetizar. Y también aquí vamos a ver varios aspectos. Eh, en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Cuando Dios anuncia algo y somos capaces de advertir lo que está por suceder. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces pudiéramos ser un profeta tipo Jonás y a lo mejor en el mensaje que damos nos enojamos porque sentimos que Dios nos hizo quedar en vergüenza porque no sucedió lo que nosotros dijimos. Bueno, el objetivo es que la gente se convierta, no que nosotros presumamos que conocemos el futuro. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar el evangelio a Nínive, le dijo que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruido. No sucedió lo que anunció Jonás en el sentido estricto profético, que Nínive iba a ser destruido, porque el pueblo se arrepintió. Él no alcanzó a mirarlo así. Y a veces nosotros quisiéramos ser como Jonás, quisiéramos ser así, y no estamos atentos a lo que Dios está haciendo. Por eso, como profeta no solamente vamos a anunciar lo que va a suceder, sino que estamos anunciando lo que Dios desea hacer en la vida de la gente. Y esa es la parte profética. En 2 de Pedro 1:21, fíjense lo que dice aquí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu para hablar lo que Dios quiere hablarle a la gente. Y ahí se van a manifestar los dones espirituales. Y acuérdense que la profecía es una señal a los incrédulos. Y muchas veces la gente va a quedar asombrada porque no es que nos aprendimos una regla de 4 reglas espirituales para repetirle a la gente. Cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros para hablar, el mensaje que venga de parte de Dios va a tocar el corazón directamente de las personas. Primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es la profecía, cuando Dios habla con sabiduría y habla con poder, y que utiliza a simples seres humanos mortales como cualquiera de nosotros, y de esa manera se glorifica. Hechos 2:17. eh, Esto está anunciado para nuestro tiempo y dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que el Señor nos pone en nosotros la capacidad de anunciar lo que vendrá. Toda profecía ya está escrita y no se volverá a escribir. Nosotros simplemente estamos anunciando lo que está escrito. Estamos dando el mensaje para el tiempo y para lo que el Espíritu Santo nos anuncie. Y de la profecía y la manifestación que traiga, se va a convertir en una señal para los que no conocen a Dios. Así que cuando estamos en esta labor y la función de la iglesia profética, conoce lo que ha de venir en su tiempo. Por ejemplo, hoy a los gobernantes se les tiene que anunciar, como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, lo que está correcto, lo que está incorrecto y cuáles serán las consecuencias de tomar malas decisiones. La profecía eh, nos confirma en lo que tenemos que hacer. La profecía previene, la profecía anuncia, la profecía se anticipa a lo que va a suceder. Y en 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Así que, de alguna manera, cuando se predica, cuando se enseña la palabra, puede ser que aquí en este grupo haya evangelistas, pastores o maestros, de alguna manera nos llegamos a convertir en profetas, no por decir tengo el ministerio profético, pero miren, a lo mejor muchas veces te toca dar un mensaje
y la persona te dice, ¿y cómo sabías tantas cosas de mi vida? Tú no sabes nada de esa persona, no sabes ni cómo se llama, ni por qué está enfrente de ti, pero porque esa persona sintió que todo lo que tú estabas diciendo era para él, porque esa persona sintió que algún chismoso te platicó su vida para que tú le pegaras duro en la predicación o en la clase que dice. Pues porque el Espíritu Santo, sin que tú te dieras cuenta, fluyó de tal manera con la palabra profética. Muchas veces cuando tú estás predicándole el Evangelio a un incrédulo y el Espíritu Santo te empieza a inspirar y esa persona que no cree en Dios, que no conoce de Dios, que no sabe nada de Dios, de repente se da cuenta que tú estás poniendo el dedo en la llaga y que todo lo que tú dices le está incomodando porque sabe que lo necesita. Esa persona en ese momento abrirá los ojos y dirá, caray, esto es real. Así que eh, este es el punto número 4 y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy para que podamos terminar y la próxima semana concluimos con este tema. Itzel, ¿tienes una pregunta? ¿O se quedó tu mano levantada? A ver, Perdón, pastor, se quedó mi mano levantada. ok, ok. Bueno, si hubiera algún comentario, pregunta, duda, sugerencia o queja, ahora o concluimos y la próxima semana con mucho gusto eh, lo miramos. Ahí está Jorge, Aurora, Yara, ya con sus cámaras prendidas, Marcela, y Claudia. Bueno, si no hay más comentarios, yo le voy a pedir a mi hermana Yara que nos ayude a orar para poder concluir con esta clase y nos estaremos viendo la próxima semana. Mañana subimos la clase a YouTube para aquellos que piden poderla ver y repasar. Yara. Claro, pastor. Señor, y te damos gracias en esta noche porque tu palabra ha sido enriquecedora para nosotros. Gracias por este mensaje que nos has hablado por medio de los labios de mi hermano Gil. Padre, hoy oramos porque toda palabra que hoy aprendimos no quede solamente, pues, no sea solo palabra, Señor, sino la podamos poner por obra, Dios. Hoy oramos porque cada uno de nosotros seamos instruidos en ir y hacer, en seguir, ir y haciendo discípulos a cada lugar a donde vayamos, Señor, discípulos tuyos, discípulos que te amen, que te sirvan, que te adoren. Padre, gracias por este tiempo. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos y a cada una de sus familias representadas. Gracias por la vida del pastor Gil, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho. Nos estaremos Dios los viendo bendiga. Muchas gracias. primeramente Dios el domingo Buenas y noches. después el Primero. jueves. Shalom, shalom. Primero Dios los guarde. Bendiciones. Shalom. Bendiciones, pastor, gracias, bendiciones. muchas gracias.